¿O no damos comienzo? Sí, empecemos. Empecemos. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, para todes que están dando vueltas por la Feria del Libro en el stand de Ciencia, Arte y Tecnología. Y la tengo a mi derecha, a la directora de Tecnópolis. Un fuerte aplauso, pero claro que sí, para María Rosenfeld. A lo que tiene que ver con 3 fines de semana, el que viene y el otro también. Ahora vamos a estar repasando qué es lo que va a estar pasando en el stand, donde va a haber conversatorios los sábados, donde va a haber actividades para las infancias los domingos, pero no voy a spoilear nada, que lo cuente todo ella. María, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos, a todas, gracias por estar acá. La verdad que la idea es, bueno, como todos sabemos, desde diciembre del 2019 Tecnópolis pertenece al Ministerio de Cultura, así que bueno, lo que armamos son 3 charlas performáticas. Invitamos hoy con Pedro Saborido y con Miguel Rep y con Natu Maderna a hablar un poco de Tecnópolis en esto como lugar de encuentro, como lugar donde poder proyectarnos hacia el futuro, donde el arte, la ciencia y la tecnología se conjugan para poder recorrer Tecnópolis de una manera que los argentinos y las argentinas podamos sentirnos orgullosos de lo que somos capaces de hacer. Desde que llegamos en diciembre del 2019, la idea era recuperar el parque. La verdad es que la pandemia nos puso después en el desafío de cómo Tecnópolis podía acompañar lo que nos iba pasando como sociedad. Y bueno, y de esa manera se convirtió en un centro sanitario. Después en el verano del 2021 pudimos volver a abrir de una manera cuidada, con propuestas y escenarios, con burbujas, con entrada previa, cosa que en Tecnópolis nunca había sucedido, y bueno, con todos los controles y los protocolos. La verdad es que el año pasado, en octubre, pudimos volver a abrir Tecnópolis, la mega muestra, y bueno, nuestro trabajo, nuestra tarea es que Tecnópolis siga vivo. Y un poco el nombre de esta charla, que es hacer posible lo imposible, nosotros sentimos que en Tecnópolis queremos hacer posible lo imposible. O sea, que todo eso que somos capaces de hacer, todos nuestros talentos, todo nuestro desarrollo científico-tecnológico, nuestro desarrollo productivo y todas aquellas temáticas y propuestas que logran plasmarse en el territorio, en las 50 hectáreas de Tecnópolis, nos hagan sentir orgullosos y que veamos que nosotros podemos hacer posible lo imposible. Así que bueno, solo esto, darles la bienvenida. Nos vamos a encontrar los próximos sábados, también con charlas que tienen que ver cómo la ciencia se divulga en Tecnópolis, cómo acercamos la ciencia a los chicos, las chicas, los y las jóvenes. Y después otra charla que tiene que ver con algo que para nosotros es muy importante, que es fusionar el arte con la tecnología y la ciencia. Entonces vamos a tener muchas protagonistas también de Canal Encuentro, mujeres que están haciendo todo lo que tiene que ver con un laboratorio de artes digitales. Así que esos son nuestros encuentros, y también tenemos una propuesta los domingos para las infancias, que para nosotros es nuestro público privilegiado. Ahí veo los dinos. No sé si son los dinos de Tecno, pero bueno, sabemos que Tecnópolis, las infancias son a quienes nosotros queremos llegar, sorprender, abrir mundos imaginarios, y que todos los chicos y las chicas puedan acercarse, despertar sus vocaciones, acercarse a la cultura y a todo lo que como argentinos somos capaces de hacer. Así que esa es nuestra tarea. Muchas gracias por estar acá, y bueno, los voy a dejar con estos 3 genios que nos van a ayudar un poco a contar Tecnópolis. Gracias. Ahí estaba María Rosenfeld. Yo le digo que es como la mamá de Tecnópolis, ¿viste? Sí, algo así, claro. ¿No? Sí. Bueno, el caballero que está a mi derecha
No sé si lo tienen. Él es Miguel Rep. Obviamente está dibujando y va a estar dibujando mientras nosotros estemos charlando con ustedes. Y a mi izquierda, esto no estaba preparado, ¿no? Pedro Saborido, un fuerte ese aplauso también Sí, para el caballero. Moderna, por favor, así ya empezamos. Bien, cuando me convocaron un poco a hablar sobre Tecnópolis, pensé en charlas que siempre hago con Miguel, donde presentamos los libros que vamos haciendo. Vamos a estar acá también presentándolo, por supuesto. Bueno, vamos a ver si lo presentamos o no, porque después de Sacomano las cosas cambiaron. Estuvo diciendo cosas. Sí, estoy como acoplando acá. ¿Querés que nos cambiemos de lugar? No, no sé, que me pregunto, a ver si me corro un cambiémonos poco. de lugar, cambiémonos ¿Sí? de lugar, dale. Bien. A ver ahora. Bien, ahora parece Perfecto. que es menos. Pero siempre pensé que en la relación que yo y Miguel tenemos con el conurbano y con algunas cosas que tienen que ver con nuestra autoestima. Entonces, algo que siempre le gusta que cuente María es la prueba de Brad Pitt. ¿La prueba de qué? De Brad Pitt. ¿Conocen a Brad Pitt? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Brad Pitt con Tecnópolis? Bueno, ahí va. Esperá, vos tranqui. Ahí vamos. Vamos a pensar en Brad Pitt, ¿sí? Cerramos los ojos. Pueden pensar en Brad Pitt. Imaginen a Brad Pitt en el Big Ben, en la torre del Parlamento inglés. Ahora piensen en Brad Pitt, pero en esa colina que dice Hollywood, ¿sí? Ahora piensen en Brad Pitt en el Madison Square Garden. ¿Va? Ahora piensen en Brad Pitt en la Torre Eiffel. Ahora Brad Pitt está en un andén de la estación Lanús escuchando Elegante. Bien, veo que se han reído, ¿no? Se lo imaginaron. Sí. Y la pregunta es ¿por qué nos reímos? Si yo dije Brad Pitt y la Torre Eiffel y no había acoples, y digo Brad Pitt, estación Lanús y Elegante y nos reímos. Ese es un efecto del humor, que es contraponer dos cosas que aparentemente no tienen que ver. ¿Sí? Si yo digo, ¿alguien tiene un termo con la cara de Evita? ¿Sí? Puede haber. Bien. ¿Alguien tiene un termo con la cara de Stolbizer? No. Salvo que quieran que salga siempre agua tibia. Pero más allá de eso, ahí es lo que no es. Y lo que no es a veces provoca humor. ¿Pero por qué provoca humor lo de Brad Pitt en la estación Lanús escuchando Elegante? Porque el humor muchas veces surge en el encuentro de algo sublime con algo bastardo. Algo muy fino y apreciable y algo vulgar. Porque Brad Pitt es lo que deseamos ser y la estación Lanús y Elegante es lo que somos. Entonces a veces no nos sentimos a la altura de algo y nuestro humor, el humor argentino, muchas veces se basa en no sentirnos capaces de hacer cosas, de ser siempre lo vulgar, ser siempre la estación Lanús y no poder ser Brad Pitt. Y esto tiene que ver precisamente con la idea de poder tener algo de autoestima, de pensar algo de lo que sí podemos ser capaces. Por ejemplo, Tecnópolis. Cuando a alguien se le ocurrió hacer Tecnópolis, ¿no? Es impresionante si hacemos un poco de revisión y nos vamos para atrás y pensamos cómo surgió Tecnópolis. Porque Tecnópolis nunca había estado en la cabeza de los responsables para hacer lo que es hoy, un predio de miles y miles de hectáreas, donde más de 24.000 trabajadores se tuvieron que poner a laburar y en tiempo récord armaron un parque temático impresionante. Porque recordemos que esto arranca hace un montón de tiempo, Pedro.
2011 aproximadamente, bicentenario, cerremos los ojos, no es Brad Pitt, pero es el 2010, bicentenario. 2010. Bicentenario. Y en realidad lo que iba a hacer Tecnópolis iba a ser como el cierre, la culminación. Después de los 4 días de la fiesta del bicentenario íbamos a tener el cierre con Tecnópolis. Bueno, resulta ser que había un jefe de gobierno porteño que dijo que no se podía hacer Tecnópolis porque iba a ser mucho el problema con el tránsito. Entonces, bueno, lo que hicieron fue buscar otro predio, ¿no? En las afueras. Con un helicóptero salieron Con un a buscarlo, helicóptero. sí, a buscar Se subieron un helicóptero y a ver dónde había un predio con hectáreas libres, ¿no? Para ver qué encontraban. Bueno, resulta ser entonces que, claro, encuentran el predio de Villa Martelli. En ese Grossman, ¿no? Ahí en el claro, helicóptero, estaba sí. Grossman, estaba en ese momento Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces encuentran hectáreas y hectáreas, 200.000 metros cuadrados en más de 50 hectáreas. Y hablábamos de 24.000 trabajadores. Si alguno de ustedes alguna vez se dio una vuelta por Tecnópolis, me imagino que se deben haber topado con los trabajadores de Tecnópolis porque son personas fundamentales en el parque. Porque si vos te perdés en Tecnópolis, claramente Grande, no. Claramente son los trabajadores los que te van a salvar. Porque lo que tiene Tecnópolis es eso. Entrás a un lugar, salís, decís, pero yo estaba por otra calle, por otra avenida. Y así arranca, ¿no? Tecnópolis. Hay algunas frases que en su momento había comentado la expresidenta. Decía algo así como, entrar al futuro es también entrar a la vida. No hay mal que por bien no venga, ¿no? En relación a esto, a la negativa en su momento del jefe de gobierno porteño. Digamos que Tecnópolis existe por Mauricio Macri, vamos a ser claros. Un fuerte aplauso, Sí, por entonces. favor. Le agradecemos muchísimo, la verdad. Le tenemos que agradecer muchísimo porque sin su negativa no tendríamos el predio de Villa Martelli. Esa es la idea de lo que ocurre con la creatividad con Claro. respecto a la resignación. La creatividad es lo opuesto a la resignación. De no hacerse, se buscó algo, el inconveniente provocó una búsqueda, es decir, aplicar y abandonarse a la creatividad para que surja otra, y surgió otra idea. ¿Sí? Una idea de lo que iba a durar 4 días ya lleva años, ¿no? Ya lleva años y en relación a lo que decís, Pedro, la expresidenta había dicho, no nos pusimos a rezongar, sino a pensar. Y me parece que va un poco por ahí, digamos, ¿no? Claro. Sí. Frente a la Muchas negativa. veces, claro, la indignación, Claro. uno se siente bien indignándose, ¿no? Pero la indignación de alguna manera es como una forma elegante de la impotencia, ¿no? Es decir, no puedo hacer nada y me indigno y protesto. Y creo que me deja en un lugar moralmente a salvo, ¿no? Estoy enojado, indignado, no hago un pomo, no hago un carajo. Y fíjense que generalmente la persona que está indignada frente a algo dice y nadie hace nada, es decir, ya se declara impotente. Totalmente. Entonces, acá la idea fue, bueno, en vez de indignarse y quejarse por lo que no nos dejan hacer, veamos de qué manera lo resolvemos, ¿no? Bueno, Javier Grossman. Esto va a ser también una charla de autoayuda, chicos, si Sí, quieren. no les avisamos, En pero momento, sí, nos también. vamos a fumar un Claudio María Domínguez entre todos, yo voy a convidar No, y vamos COVID, a salir no con se mucha puede, onda de acá. No se Bien. puede convidar. Sí. Bueno, y Javier Grossman, en el acto de reapertura post-pandemia, junto a María también, a la directora de Tecnópolis, decía y nombraba 3 palabras que yo creo que son fundamentales también en lo que fue la reapertura de Tecnópolis. Y hablaba de voluntad, hablaba de decisión y también hablaba de pasión, ¿no? Como de 3 ejes que claramente atravesaron Tecnópolis desde sus comienzos, no en el bache que hubo desde el 2016 al 2019, que ya vamos a llegar, pero me parece que tiene que ver con eso. ¿Sabes una cosa? Yo no sabía lo que había antes en Tecnópolis. ¿Vos sabías lo que había antes en Tecnópolis, en el predio de Villa Martelli? Sí, había un batallón. Exactamente, Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. ¿Y vos sabías que la selección de pasarela previo al Mundial de Francia 98 había concentrado ahí? No. Mirá qué ese bueno. dato, mirá ese dato que No, te está tiré. muy bien. Sí. Bueno, y me parece que eso habla un poco de lo que tiene que ver con Tecnópolis. Lo tenemos a Miguel,
dibujando y yo lo veía dibujar el arco de Tecnópolis, lo veía dibujar dinosaurios, el simulador de avión, el Coloso, que es el cuidador del parque, que se prende a la noche para cuidar el parque cuando nos vamos. Coloso es esa torre gigantesca, ¿la de conocen? luz. De luz, ¿sí? Que se ve desde arriba también. Y hay algo para cerrar lo que tiene que ver con esta parte del inicio, desde el 2011, que Tecnópolis es la vida real, indefectiblemente, porque yo creo que lo que tiene Tecnópolis es que logró acercar a muchos argentinos y argentinas a experiencias que de otra manera no hubiesen podido acercarse. Subirse un avión, por ejemplo. Hubo mucha gente, muchos argentinos, muchas argentinas, mini argentinos y mini argentinas, que se subieron por primera vez a un avión en Tecnópolis, porque soñaron también con la experiencia de lanzar un cohete, porque también se puede hacer en Tecnópolis, porque te puedes sacar una foto con San Martín, con Belgrano también, y podés ver a un dinosaurio gigante no solo moverse, sino también escucharlo. Eso también es Tecnópolis. Es la vida real. Tecnópolis son predios donde la experiencia es protagonista y donde desde hace un tiempo esta parte volvió a ser un lugar de reencuentro para todos, para todas y para todes, Pedro. Sí, hay una parte de Tecnópolis que es precisamente ese pequeño bache que obtuvo y que es también parte de los inconvenientes que a veces tenemos. Hay algo que es ese reflejo de lo que queremos ser, ¿no? ¿Hay alguien acá de Lanús o de Lomas? Ahí, Lanús. ¿Lanús o Lomas? Muy bien, de Lanús. Lanús, bueno, perfecto. Vamos a contarle a la gente que no es de Lanús que en Lomas de Zamora hay un lugar, una zona, un polo gastronómico que se llama Las Lomitas, ¿sí? Por Lomas de Zamora, Las Lomitas. ¿Por qué se llama Las Lomitas? ¿Ustedes saben por qué? Imaginen. Porque es como una copia de Las Cañitas, ¿de acuerdo? Es decir, hay un momento en donde lo que está en la capital federal lo quiere copiar mucha gente que vive alrededor en el conurbano y de pronto, claro, quieren que llegue la pizza con rúcula, ¿sí? Con jamón crudo. El jamón crudo, Las empanadas en una lata. Tiran un poco de mascarpone en un local y se arma una heladería. Mirá, qué rico. Así, con gustos, empanadas de jengibre. Y entonces, claro, vienen las marcas y aparecen las marcas. ¿Y después qué apareció en Lanús? A ver, ¿dónde está la de Lanús? Se fue. La Lanusita. Lanusita. Claro que Lanusita, si claro. las Lomitas, si Lomas tiene las Lomitas, Lanús tiene las Lanusitas. Y Claro. Verazategui tendrá la Verazateguita. Qué difícil, ¿no? Se Y pone. así la San Martinita y sucesivamente. Es decir, formas de asumir cultura replicándola. ¿Se entiende? Apropiación cultural. Sí, entonces, claro, van haciendo así, muy claro, una calle, Sí. pones un Starbucks y, claro, la persona cuando entra en el Starbucks siente que entra al mundo. Claro. ¿Sí? Han ido a un Starbucks, son iguales y ustedes se sienten como que entran en un ámbito internacional. Te encontrás con Brad Pitt ahí en el Starbucks. Claro, es Claro. un no lugar. El Starbucks es un no lugar. Porque es un lugar que puede haber en Bélgica, los Starbucks son iguales que en Finlandia. La diferencia es lo que hay afuera, ¿no? Uno puede ir a Loma de Zamora y entrar en un Starbucks y cuando sale está otra vez Loma de Zamora. ¿Sí? Sin embargo, crean algo que es una ilusión en un momento de una pertenencia. Por eso muchas veces mucha gente lo que desea es que pongan un lugar de una marca reconocida, un Café Martínez, un McDonald's, para precisamente sentir que hay una pertenencia al mundo. ¿Sí? Porque hay un lugar donde el resto del mundo nos legitima. Piensen la cantidad de veces que ustedes saltan porque en Los Simpsons nombran la Argentina. La cantidad de veces que les llama la atención que Bruce Willis diga Aldo Civi o Kimberley de Mar del Plata. Es decir, sentimos que la existencia nos la otorgan esos lugares a los que aspiramos. Triunfar para un argentino es triunfar en Europa. La legitimación de Gardel viene cuando va a Hollywood, la de Borges cuando es traducido al inglés. Todo el tiempo necesitamos esa legitimación.
quizás venga esa necesidad de que gran parte de nosotros desciende de europeos, ¿sí? No voy a decir que todos los argentinos descendemos de los barcos, no es una buena frase acertada. No, te pido por favor, pero no sí podemos volvamos. decir que muchos... Entonces ahí aparece una lucha de la civilización y la barbarie, ¿no? Eso que viene de afuera es la civilización y lo que está acá en el territorio es la barbarie. Y ahí entonces necesitamos que la civilización nos apruebe todo el tiempo y que diga, tenemos a Messi y Messi triunfa. A Garrafa Sánchez habrá triunfado en Banfield, ¿sí? Pero Messi es más grande y no sabemos si suponemos que es mejor porque jugó en el Barcelona. Claro. Pero, ¿qué hacemos con todo ese disfrute que tenemos cuando no es legitimado desde afuera, ¿no? Esa parte, ya termino, Por favor. tiene que ver con una desidia sobre nosotros mismos, un suponer que no hace falta tener un Tecnópolis, ¿sí? Porque si queremos algo bueno, tendremos que ir a Disney o a parques que son internacionales. Entonces, Claro. ¿para qué vamos a tener uno acá? Y así es como cuando llegó en determinado momento un cambio de gobierno, se abandonó Tecnópolis. Noviembre del 2015. Sí. Me situó en ese momento. Parecía como que había una sensación de que Tecnópolis iba a desaparecer, de que Tecnópolis iba a cerrar sus puertas. Estábamos en la previa del cambio de gobierno, enero de 2016, y pasó algo muy puntual en noviembre del 2015, que fue como una autoconvocatoria espontánea de miles y miles de personas que se acercaron a Tecnópolis en la previa de lo que se venía rumoreando que podía llegar a ser el cierre de Tecnópolis, porque cambiaba el gobierno, llegaba Mauricio Macri y no se sabía muy bien qué era lo que iba a pasar con Tecnópolis. La sensación estaba, el termómetro estaba de que las puertas de Tecnópolis pueden llegar a cerrarse. Un poco por lo que decía Pedro también, porque como algo nuestro iba a ser de calidad, como algo nuestro que había sido construido desde que era un pedazo de campo, iba a ser algo que nos dé orgullo nacional y popular. Imagínate, un desastre. Bueno, banderazo, noviembre del 2015, banderazo en Tecnópolis, miles y miles de personas autoconvocadas por la avenida principal. Si alguno de ustedes fue a Tecnópolis, imagínense cruzando el arco una bandera enorme, larga, 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 que llevaba hasta las puertas 4, 5, 6, porque se habían autoconvocado las personas que habían ido a Tecnópolis, que conocían Tecnópolis y que no querían que se cierren esas puertas. Las puertas de Tecnópolis se cerraron. A partir del 2016, Tecnópolis se cerró literalmente con un candado. Se usaba para algunas charlas de gente muy importante, pero el pueblo no iba. La gente no podía tener un plan de ir a Tecnópolis. La gente no sabía que viernes, sábado, domingos y feriados iba a estar abierto el parque de Villa Martelli. Lo que sí sabía la gente era que el parque de Villa Martelli iba a estar cerrado. Si después de esta charla se quedan un poco manija, pueden entrar a la web de Tecnópolis y se van a dar cuenta lo que fue ese banderazo y por sobre todas las cosas el relato que tenía esa gente que iba a visitar Tecnópolis. Tecnópolis es un mundo nuevo, decían las infancias, los niños que daban vueltas por ahí. Gente que se emocionaba hasta las lágrimas pensando todo lo que había conocido durante tantos años en Tecnópolis, 4 años, y sabía que eso, Pedro, iba a desaparecer. Bueno, así que fue que desapareció durante un tiempo o se lo dejó estar, pero obviamente aparece luego una etapa de reconstrucción. Vamos a hablar de algo de eso de nuevo, que es la legitimación de lo original y propio en el resto del mundo. ¿Alguien fue a la ciudad, a la República de los Niños en Gonet, en La Plata? ¿Sí? Muy bien, la de Lanús hizo todo, mira. ¿Conoce? Se va a ganar el también, bingo, muy bien, está muy bien. ¿Fuiste caminando? No, ¿no? No, digo, ya no. para ponerle épica. Épica, la peregrinación de Lanús al Parque de los Niños. La historia es interesante, la historia de la República de los Niños, porque es construida en 1951.
diseñada a partir de una idea de globalidad, de contacto de la Argentina con el mundo, por lo cual es una mezcla de arquitecturas de Claro. distintas culturas, orientales, sajonas. Y no solamente eso, sino que se trajeron materiales originales de cada lugar. Es decir, si ven algo parecido a una mezquita, esa torre está hecha con materiales propios de Medio Oriente, ¿sí? Esa construcción, digamos, que era una especie de gran lugar para la educación cívica de los chicos, por eso estaba todo en escala, ¿sí? Para que el pibe no tenga frustración espacial. ¿Qué quiere decir frustración espacial? Que tenga la experiencia de lo que siente un adulto, sin que tener el pibe cuando se sube un autito, ¿qué siente? Si no está en escala, siente impotencia, ¿sí? Si en el mostrador se tiene que subir un banquito. Todo estaba hecho en una escala para que sientan la experiencia de sentir un mundo diseñado para ellos. No un mundo de adultos donde no se podían mover, sino un mundo de chicos en donde todo estaba en su propia escala. Y si ustedes se ponen a ver algún día el frente de Disney y el frente de la entrada, son muy parecidas. Daniel Santoro me cuenta que en una exposición sobre la influencia de Disney en el resto del mundo, reconocen una contrainfluencia. La visita de Walt Disney en el año 51, donde ve la construcción de la Ciudad de los Niños. Y muchos dicen se inspiró en la Ciudad de los Niños. Es decir, hay algo argentino, obviamente Walt Disney no andaba haciéndose problemas si se copiaba o no. Digo, yo voy y lo hago, pongo Disneylandia y ya está. Es decir, Disney pudo dejarse influir por una cosa que hecha en la Argentina. Es decir, ¿cuánta gente de distintas clases sociales y distintas ideologías lleva a sus niños finalmente para su festejo de 15 años o el gran momento de su vida y va hasta Miami y lo lleva a un lugar que fue una idea de Perón? Al Es final, increíble. Al final, y hay ¿te un das Mickey, cuenta? claro, y hay un muñeco de Samid que te saluda también y te dice, hola. soy Samid, Soy te podés Samid. sacar una foto conmigo, te puedo dar un autógrafo. Vamos a los cuadriles chocadores. Y te subís en un cuadril que choca con una entraña. Con una nalga. Sí, ahí. claro. Son un juego así, bien. Bien nuestro, bien chorizo, nuestro. Claro, Claro, podría haber. el chorizo, la El morcilla, chorizo volante. todo. Es decir, hay cosas que cuando una nación, un pueblo, confía en sus propias ideas, pueden trascender su espacio y ser parte de lo universal. Y ahí es donde a partir de 2019 se confía otra vez en algo que es muy parecido a la Ciudad de los Niños, uno de los que es Tecnópolis, un lugar donde hecho para los chicos, hecho para las familias, para que se puedan entretener y aprender al mismo tiempo. Y entonces ahí viene la reconstrucción, ¿no? Llegamos a la reconstrucción. Sí. Mamita querida, qué momento el de la reconstrucción, porque Pero primero hay que no. ver todo hecho mierda. No, porque aparte digo, ¿Tecnópolis es un reflejo de lo que vivimos como pueblo? Sí, me parece que ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que cuando llega el momento de la reconstrucción, también les recomiendo tecnopolis.gov.ar, vayan a la web. Y efectivamente la cultura estaba encerrada. El arte, la ciencia, la tecnología había sido encerrada con un candado, pero literal es esto. Entra Tristan Bauer, en compañía también de María Rosenfeld, y las imágenes son de Zamba, tirado en el piso, de Belgrano, roto por la mitad, sin una mano, despintado. Después de entrar, obviamente, y de abrir los candados,
Tristan Bauer recorriendo el predio de Villa Martelli en medio de un silencio del olvido, donde la cultura efectivamente había sido olvidada, porque habían sido 4 años en los cuales en ese espacio, fundamentalmente en Villa Martelli, en esas hectáreas, no había 24.000 trabajadores, no había familias recorriendo el parque temático más grande de Latinoamérica. Había silencio, había basura, la cultura rota. Estamos de vuelta, dijo Tristan Bauer, cuando en octubre del año pasado nos volvimos a encontrar para la reapertura. Del 2011 al 2015, en la primera etapa, yo creo que fue una muestra viva de lo que tiene que ver con los logros del proyecto político, donde la cultura popular era el eje transversal. Del 2015 al 2019 podemos hablar de vaciamiento, podemos hablar de la decadencia cultural argentina. Y el 2019 empezó con una impronta y en el 2020 pasaron cosas, Pedro Saborido, una pandemia. A ver, decíamos que Tecnópolis es un reflejo de lo que vivimos como pueblo. Tecnópolis no fue ajeno a eso, todo lo contrario. Tecnópolis logró adaptarse no solo a las circunstancias que vivíamos como argentinos y argentinas, sino que también se puso a disposición del Estado cuando una pandemia, valga la redundancia, acechaba al globo terráqueo entero, al mundo entero. Entonces, de ser el parque temático por excelencia de arte, ciencia, tecnología, cultura, se transforma en un parque sanitario, donde se recuperaron más de 3.300 personas, obviamente con un COVID leve. Y después, cuando empezábamos a salir a flote, el parque sanitario se transforma en uno de los vacunatorios más grandes de la provincia de Buenos Aires. Con todo lo que significaba vacunarse, recuerden, ¿no? Cuando nos dábamos las primeras vacunas, que no sabíamos lo que eran, que no sabíamos dónde conseguirlas, dónde nos anotamos, a dónde voy. Bueno, Tecnópolis también fue ese refugio, no solo para la cultura, porque se adaptó a un Estado que necesitaba, a un Estado presente para poder refugiar también la vacunación y convertirse entonces en eso, en uno de los vacunatorios más grandes de la provincia de Buenos Aires. La cultura de la solidaridad, me parece, ¿no? Que puede quizás aunar lo que tiene que ver con volver a abrir las puertas de Tecnópolis, cerrarlas por un tiempo en tanto parque de la cultura, del arte, de la tecnología, de la ciencia, pero sabíamos que cuando la pandemia empezara a terminarse, íbamos a tener ese espacio. Porque quienes nos fuimos a vacunar a Tecnópolis, no solo nos íbamos a vacunar a Tecnópolis, estaba todo pensado para nosotras, para nosotros, para las infancias. Vos te ibas a vacunar a Tecnópolis, ibas una semana y tenías ciertos grupos artísticos que amenguaban un poco lo que tenía que ser la vacunación. Ibas a la otra semana, también pensado para colaborar con ese momento, que no era el que vivimos ahora con la 4ª y 5ª vacuna, era muy distinto, nuestros cuerpos estaban distintos, pero llegábamos a un lugar que era muy familiar para todos y para todas. Y llegamos también a la pospandemia, recién lo decía María, la directora de Tecnópolis. Llegaba un momento que las ganas eran más y mucho más grandes y necesitábamos volver a encontrarnos en Tecnópolis, necesitábamos volver a recorrer la nave de la ciencia, necesitábamos volver a subirnos al avión, necesitábamos volver a ver los dinosaurios, necesitábamos volver a encontrarnos. Bueno, Tecnópolis también se volvió a adaptar con los encuentros cuidados. No me olvido más, los pisos marcados con las distancias sociales, con el barbijo, te tomaban la fiebre. La ciencia no es ciencia hasta que no se comunica, dijo Diego Golombek. En Tecnópolis pasaba eso también. Porque la ciencia en Tecnópolis no solo se comunica, sino que se vive. La ciencia en Tecnópolis no solo se comunica, sino que se experimenta. Van infancias y salen de ahí diciendo, che, no sabés lo que aprendí. No sabés lo que pasó si mezclás esto con esto. No sabés lo que me enseñaron y vas al colegio. Y te empezabas a cruzar otra vez con
colegios que se acercaban otra vez a la avenida principal, a Tecnópolis, a Villa Martelli. Los chicos que se contaban entre sí. Porque primero se empezaron a invitar a los colegios públicos, obviamente, pero después empezaron a unir a los privados que también querían ir. Es decir, no sabes la sorpresa de los colegios privados en Tecnópolis. Ah, mirá lo que es Tecnópolis, no lo puedo creer. Los docentes, ¿no? Entre colegio público y privado. Y eso es Tecnópolis también. Achicar las brechas sociales, democratizar el acceso al arte, a la ciencia, a la cultura, porque en Tecnópolis la ciencia es popular. En Tecnópolis la ciencia es para todos, es para todas y también es para todes. Bien, antes de ir a unos datos, yo por voy favor, a cerrar, con cierre. los datos vamos a cerrar, pues son datos, los tenés, ¿no? O sea, tengo todo, no sabés cómo estudié. Antes de los datos, vamos a pensar un poco en el optimismo. Viniste optimista hoy. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a pedir la colaboración de la chica de Lanús. Bien. Pensá una idea de esas que son medias delirantes. ¿Tenés una idea delirante? ¿Alguien tiene una idea delirante? Rápida, sí, lo primero que aparezca. ¿Alguien tiene? No la tiene que contar. Quiero saber si la tiene, nada más. ¿Alguien tiene una idea delirante o no? Levante la mano. Sí, el compañero de la de Bien, Lanús. todos tienen idea delirante, todos. perfecto. Piensen en esa idea delirante. Ahora piensen en dos personas a las que le contarían la idea y dos personas a las que no le contarían la idea. ¿Aparecen las personas a las que no le contarían la idea delirante que tienen? Siempre, ¿no? Aparecen a las que les contarían y a las que no los contarían. Esas personas a las que no les contamos no son malas personas, son nuestros fantasmas. Esas personas a las que no nos animamos a contarles un delirio son esas cosas que siempre nos llevan a la frustración, pero no son ellos, somos mismos nosotros que no nos animamos. Entonces siempre tenemos dos tipos al que le voy a decir, mirá, voy a poner, quiero colorear con fibra una pelo pincho y meterme en agua verde un día. Y le voy a contar aquí, que en cambio no le va a contar a el Oscar, porque te va a decir, pero sos un boludo, ¿cómo vas a estar haciendo? Entonces nos desinfla. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos la baja, y a veces eso somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pesimismo tiene más chapa que el optimismo. Si yo les pongo acá un pesimista y un optimista al lado y les digo, ¿cuál es el pelotudo? Y ustedes van a decir, el optimista. Porque ser pesimista da chapa de ser inteligente, ser cínico, ser irónico. Esa frase mal interpretada, piensa mal y acertarás, tiene que ver con una metodología. Obviamente que el optimismo es un gran territorio donde uno puede convertirse en un pelotudo. El pesimismo es para revisar, es el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Si yo voy al médico, el médico tiene que ser pesimista al principio. Va a decir, mire doctor, me está doliendo el pecho. Ponele onda. Pero me duele en serio. No importa. Pero me presiona. Te vamos a operar de la vesícula. ¿Sí? Y el cirujano es bueno. No, pero le pone onda. No, queremos a alguien que sepa. Pero en el momento de tener que recuperarnos tenemos que ser optimistas, porque nadie puede decirle a una persona que está enferma que baje los brazos, que no le ponga onda. El optimismo es lo que hace avanzar el mundo. Los pesimistas al final son conservadores, porque no le dan a la realidad la capacidad de poder ser transformada. Imagínense a San Martín rodeado de un montón de pesimistas, como los que pensaron ustedes, como los amigos que pensaron. Voy a cruzar la cordillera. No, ¿para qué? ¡Qué garrón! No, tremendo, del otro lado, la aparte el otro lado está lleno de chilenos. ¿Qué va a andar yendo? Claro. Lo mismo. Entonces, quizás lo que tenemos que revisar muchas veces es esa idea de que ser pesimista, de no creer,
nos acerca más a la realidad. Y la realidad puede ser transformada. Y de eso también vamos a ver unos datos de cómo algo puede ser transformado y puede ser a partir de una idea en la cual se creyó y se pudo ser optimista, ¿no? ¿Cuántos y cuántas argentinas somos en la República? 44, 45, Sí, 46. Cerramos en 46. Y muchos se fue. González solo se fue a Ay, no, Uruguay. justo. Son Bueno, un par- 46. Un par menos 100. hay, pero no importa. 46 millones. Vamos a cerrar en 46 millones de argentinos y argentinas. ¿Saben cuántos argentinos y argentinas recorrieron en esta década en Tecnópolis esa avenida principal, esa nave de la ciencia, el microestadio, los juegos, los dinosaurios, las ferias, el Juan Azurduy en los atardeceres, las más de 40.000 personas que fueron a ver gratis a un evento que quizás nunca podrían haber ido, como Elegante en Tecnópolis, que juntó más de 40.000 personas, con un vacunatorio en el ingreso para quienes no habían podido vacunarse a esa altura del partido. 30 millones de personas recorrieron Tecnópolis en los más de 10 años. Ah, ¿no me crees? Está la directora ahí, está la directora. 30 palos. 30 millones de personas. Bueno, algunos fue 2 veces. Bueno, callate. Vos fuiste 2 veces. Bueno, contá. Bueno, eso no lo Descontá contaron. a María Rosenfeld, que va todos los días No, también. María Rosenfeld ya no cuenta en Tecnópolis. Vos y yo tampoco. Bueno, pero hay algo interesante también en cuando uno se pone serio, cuando María tiene que trabajar con los números y tiene que hacer todo lo que se llama estudio de públicos y se pone a repasar, porque de eso también se trata, y lo decía Pedro también, ¿no? ¿Para qué está hecho Tecnópolis? ¿Para qué y para quiénes fundamentalmente? Una vez Tristan Bauer decía, y recordaba una frase que le había dicho Cristina: si de todos los niños y niñas que vienen, aunque sea por una vez a Tecnópolis, uno de esos 30 millones sale científico o científica, yo ya gané. Le robó la frase a Margarita y le dijo, yo ya gané. Y me parece que es eso Tecnópolis. La democratización al acceso de cuestiones que quizás de otra manera no tenés acceso. El 76% de las personas que fueron a Tecnópolis no solo fueron en familia, sino que fueron acompañados de niños y niñas de esta edad, menores de 12 años. Más de la mitad de los encuestados, y esto se lo tenemos que agradecer al expresidente y al ex jefe de gobierno porteño, vive en la provincia de Buenos Aires, porque eso también tiene que ver con el acceso. Porque está situado en Villa Martelli, de muy fácil acceso. Si fueron, obviamente, ahí en la General Paz, pasaban y decían, ah, mira, acá está Tecnópolis, ¿no? Porque veías el arco. El 25% se concentraba también en las localidades de San Martín, de La Matanza, de Vicente López, de 3 de febrero. Y hay un tema con lo que tiene que ver con esa reconstrucción y con volver a abrir las puertas del arte, de la ciencia y de la tecnología. Porque el 28% de la totalidad de las personas que fue a Tecnópolis fue en el último año. Fue entre octubre y diciembre de 2021. Cuando volvió a abrir las puertas Tecnópolis, ahí encontramos también a una gran masa de gente que se volvió a encontrar en Tecnópolis. Y si vos le preguntás a la gente que entraba a Tecnópolis, che, ¿por qué viniste? Por la oferta cultural, te dicen muchas. Porque es un lugar ideal para venir con niños y con niñas. Llévenle zapatillas cómodas, porque si no... Y el 73%, y quiero cerrar con esto, Pedro, siente que aprendió algo nuevo durante la visita en Tecnópolis. Yo no sé si con nosotros habrán aprendido algo nuevo. No, esperemos que les hayamos dado ganas de ir, de valorar, de darse un poquito en una época donde estamos saliendo de una pandemia, de a poco, esperemos no entrar en otra. Shh, cállate la boca. Bueno, donde no sabemos todavía las cosas que nos ha provocado esto, donde nos tenemos que comprender porque podemos salir, tener nuestros días de bajón, nuestros días donde necesitamos más salir a abrazar que andar cagando a pedo a la gente por cómo piensa, sino andar entendiéndonos. Y este también es un lugar donde queríamos llegar, que es
que Tecnópolis también es para entendernos un poco más entre nosotros, ¿sí? Así que ahora yo les voy a invitar a que repasemos los dibujos de Miguel Rep. Ustedes lo pueden premiar cada uno de los dibujos con un aplauso Aplausómetro, o aplausómetro. insultándolo también. No, insultándolo y no. arrojando libros de Aripaluch No. que están en oferta contra él. ¿Podemos ir repasándolos, Miguel? Ahí está. A ver. Yo no los vi. Volvamos, hoy amanecí pesimista. Bueno, está Siempre muy bien. nos quedó Tecnópolis. Muy bien. Dice San Martín en su caballo blanco. La República de los Niños. Banco, ¿qué más hay? Hay que llevarle esta idea a Walt y después la de Tecnópolis. Disneynópolis. Escúchame, María, ¿cómo no se te ocurrió? Disneypolis, por favor. Esta es tuya, Pedro. Sí. ¿Tenés el Starbucks? Ay, el Armani, sí. Está muy bien, es verdad. Todas las segundas marcas, como Mirá, siempre. acá está la lanucita. Bien, ese es para vos, dedicado a vos. Y este es el primero de todos. Mirá, Brad, llegó a Tecnópolis. Brad Pitt, que fue a escuchar a Elegante, Fue a ¿sabés? escuchar el Ignat, sí. Se sí. compró unos Guaymallén y después una manada para reempujar y se pasó una noche divina, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Natu Maderna, Gracias, Miguel, Pedro. gracias María, gracias Vicky, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Y sigan recorriendo la feria y después guárdense unos mangos para ir en Uber a Tecnópolis. Chau, nos vemos. Gracias a todos.